Bien, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga a las personas que estén llegando a este su canal. Defiende tu fe, canal oficial. Les saluda David Iván Tavilo del país de Chile, de la ciudad de Arica. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos un muy buen programa, tenemos un debate de gran altura con dos exponentes muy preparados en sus puntos. El día de hoy tenemos un muy buen debate y para eso los quiero invitar a que escuchen este debate completo. Pueden compartir este video para que sea de edificación para más personas. Y bueno, vamos a explicar cuál va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es sobre Romanos 11 y el título vendría siendo Israel étnico o iglesia de Cristo. Romanos 11, Israel étnico o iglesia de Cristo. Y bueno, vamos a estar mandando unos pequeños saludos. Acá nos están saludando Miguel Gamarra, bendiciones a Miguel Gamarra que me dice bendiciones David. Saludos desde Barranquilla, Colombia, saludos para Colombia. Mi hermano Adán Bautista Contreras del Perú, a mi hermano del Perú, Adán, muy buen amigo mío, a mi hermano Joseph Hernán Brito Cardos. Bueno, me dice, bueno, hay comentarios de todo, ¿no? Creciendo en conocimiento, mi hermano Edwin de Costa Rica, mi hermano de Costa Rica, bendiciones para Costa Rica. Y bueno, vamos a presentar a ambos exponentes, son personas muy preparadas que vienen estudiando este tema y ellos se van a presentar y ellos van a explicar cuál es el punto que van a defender el día de hoy. Y bueno, va a comenzar mi hermano Luis tiene 2 minutos para presentar quién es usted, qué punto va a defender y de dónde viene. Adelante, mi hermano. Muy buenas noches tengan todos mis hermanos, espero que se escuche bien. Bueno, ya para los que no me conocen, soy de Venezuela, vivo en el oriente del país, todavía en Venezuela, por lo que leí ahí. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger. Bueno, soy bautista particular, defiendo la teología reformada. Y en esta noche, hermanos, me toca en la argumentación, la exposición, del lado de que en Romanos capítulo 11 es la iglesia de Cristo. Bueno, para eso ya están los 20 minutos y todo lo que se va a hacer. Y esperemos que sea un debate de bendición para los que vayan a anotar, que sea todo para la gloria de Dios. Hermanos, siempre para la gloria de Dios, ya que somos cristianos, y que los que vayan a anotar, por favor, tomen nota y puedan también colocar en el chat, sus argumentos, lo que usted piense del tema. Amén. Amén, mi hermano Luis Alfinger, bautista reformado, mi hermano, va a estar defendiendo que Romanos 11 se refiere a la iglesia de Cristo. Y bueno, damos paso también a nuestro hermano Eric, a nuestro hermano Aníbal Eric, para que se pueda presentar a qué se dedica, no sé, su país y qué tema va a defender, obviamente, Israel étnico. Adelante, mi hermano. Saludos a todos los oyentes, gracias David, saludos a Luis Alfinger ahí en Venezuela. Muchas gracias Luis por darte el tiempo de intercambiar más que todo acerca de la Biblia y acerca de las Escrituras y qué es lo que quiere decir Pablo, especialmente en la carta a los romanos. Bueno, yo soy de Perú y vengo estudiando alrededor de 4 años las Escrituras, ya que no es mi tema realmente, pero me dedico a otras cosas y ahorita estamos como te explicaba David, en una campaña electoral acá en Perú y estamos enfocados netamente a la campaña, pero ya teníamos programado con Luis Alfinger este tema de alrededor ya de más de 2 meses programándolos y se da todos los tiempos y al principio con Luis quizás empezamos un poco mal, pero de antemano aquí estamos para intercambiar ideas y que los que nos escuchan sean los que mejor se beneficien de lo que podamos aportar. Gracias David, gracias Luis y gracias a todos. Amén, hermano Eric, muchas gracias. Bueno, bendiciones para Perú, para el país de Perú y también para el país de Venezuela. Hay que estar en oración por ellos. Perú igual creo que está pasando por una crisis en el tema político, ¿no? Y Venezuela, bueno, ya sabemos la crisis que está pasando y pedimos oraciones para ese país también para que se pueda levantar. Bueno, mis hermanos, sin más que decir, creo que vamos a comenzar. Son 20 minutos de exposición para cada uno. Ojo, de exposición. No tiene que haber refutación dentro de ellos, sino que es exposición. Pueden decir posiblemente mi oponente dirá, etcétera.
pero no directamente refutar o no pueden hablar de puntos que pueda dar su oponente o cosas que pueda creer. Bueno, exposición 20 minutos para cada exponente y luego vendría 10 minutos para cada uno de refutación. Y cerraríamos con, si no me equivoco, 2 preguntas para cada uno, intercaladas con 1 minuto para formular y 3 minutos para responder, y cerraríamos con una despedida de ambos exponentes. Entonces, mi hermano Luis Alfinger, mi hermano, acá vamos a buscar para ponerle el tiempo. Mi hermano Luis. Por favor, apaguen los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Exactamente. Así es, mi hermano. Yo le iba a apagar el micrófono por si no se lo olvida, porque a veces pasa. Entonces, cuando hable un exponente, el otro apaga el micrófono para que no haya interrupción. Entonces, mi hermano, ¿se encuentra listo? Sí, mi hermano. Bueno, mi hermano, su tiempo comienza a partir de ahora. Adelante. Ok, bueno, muy buen debate. Amén, mi hermano, por lo que pediste la oración a Venezuela. Muy buen debate porque va a ser pura Biblia. Aquí no va a existir falacia de autoridad, de qué tal dijo, no, pura Biblia. Vamos a centrarnos en 3 libros solamente: Romanos, Efesios y Gálatas. Y también voy a leer un poquito de Juan. En lo que es efectivamente la metodología bíblica, completamente todo lo que se refiere a Romanos capítulo 11, entonces tenemos que expandirnos desde el capítulo 9, donde comienza a hablar hacia el capítulo 11 de lo que trata el capítulo 9, 10 y 11. Bueno, mis hermanos, yo comienzo, hermanos, de esta forma. La interpretación que voy a dar tienen tres teorías, por así decirlo, 3 interpretaciones. Una de las cuales ustedes conocen, que es la de interpretación dispensacionalista, por ahí también lo leí, que dice que el Israel de Romanos, el versículo clave aquí es el versículo 26. Ese es el versículo clave que nos tenemos que poner más cuando dice todo Israel será salvo. La interpretación dispensacionalista dice que ese todo Israel está hablando de todo el Israel étnico que va a pasar por la gran tribulación, ya que para estas escuelas existe un rapto en donde se va a desaparecer la iglesia y solamente van a quedar los israelitas. Existe la segunda interpretación, aunque son muchas, pero yo nada más voy a nombrar 3, donde también la conocemos, que es de los neoebionistas, los falsos mesiánicos, que esto sí lo he debatido yo con anterioridad. Son tan atrevidos que dicen que todo Israel, desde el antiguo pacto, nuevo pacto, todos se van a salvar sin Cristo. Algunos lo afirman, otros no. Es un atrevimiento, pero también existe esa interpretación que ellos, por ser judíolatras, dicen, y la palabra no es mala, son judíolatras, dicen que todo Israel ahí significa toda Israel étnica completa sin el Mesías. Algunos lo interpretan así. Y también existe la que yo voy a dar, que se fundamenta principalmente en decir que todo Israel del versículo 26 está hablando desde el Antiguo Testamento completo, que también es la iglesia de Cristo, congregación desde Moisés, Génesis, toda esta gente, nuevo pacto ya, la iglesia de Cristo con los gentiles, hasta su venida, que habla de todo Israel será salvo. Completamente la iglesia de Cristo. Esa es la posición que yo voy a dar. Y para eso tengo que empezar entonces con la Biblia. Exactamente, voy a comenzar entonces, hermanos. Primeramente vamos a Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, vamos más que todo en Romanos, Gálatas y Efesios. En Romanos capítulo 9 yo comienzo por la oración del apóstol Pablo cuando dice: verdad digo, en Cristo no miento, y tengo conciencia de dar testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está rogando por ellos. El convertimiento, ya Cristo lo había comenzado en el primer siglo, año 33. Nos centramos en los versículos 6, 7 y 8. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo está nombrando 2 Israel. Está nombrando de una manera el Israel al cual él nace, que es el Israel étnico por linaje, el cual era el que existía en ese periodo de tiempo, porque también hay que situarnos en las cartas antes del año 70, la destrucción de Jerusalén, y nombra al Israel espiritual, el cual es el que yo voy a nombrar. Entonces él dice: ni por descendencia de Abraham. Este es el Israel étnico. Este es el Israel que ellos dicen, se le llama Catarzar, el de la carne, el del linaje, el cual dicen que este Israel étnico es el que
va a ser el todo Israel salvo. Esto no es de los hijos según la carne, sino que son los hijos de la promesa los que son contados como descendientes. Discúlpame, mi hermano, no sé si el hermano Tabilo se salió de la pantalla o no sé si te encuentras ahí, mi hermano. Ahí está, creo. Sí, ya lo vi. Sí, mi hermano. Bueno, continúe. No te había visto, no te vi, pensé que te había salido. Bueno, continúo, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de estos dos Israel, no es que Pablo los esté autonombrando y diciendo existen dos Israel, sino que se entiende que uno es del linaje de Abraham, de carne, y Pablo lo da a entender en estos versículos, comenzando desde aquí. Después habla de la elección. Después, ya en el versículo 27, el nombre Isaías, también en el versículo 25, cuando dice de Oseas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, hablando de los gentiles. Los gentiles se integran ya en el libro de los Hechos, más o menos 10 años, 7 años, no tenemos bien la pauta. La iglesia comienza con judíos. Ustedes saben, el discurso de Pedro en el capítulo 2, la iglesia, pero también había prosélitos que se convirtieron a Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia comienza a partir de Cornelio, si no me equivoco, capítulo 11, el libro de los Hechos, entra, se integra poco a poco más en el Antiguo Testamento todos los que habían de creer en Jesucristo, que son los elegidos. Y para eso tengo que llegar al capítulo 11. Entonces, ¿qué dice en el capítulo 9? Versículos 25. Y como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, a los gentiles. Exactamente. También dice de Isaías, tocante a Israel, aunque sea el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre Pablo está fijándose en elegidos, en escogidos, el tema que llevé la semana pasada. Pero bueno, ya este es otro tema. En escogidos y elegidos, exactamente. ¿Por qué? Porque Pablo lo recarga en el capítulo 11. ¿Dónde lo dice exactamente? Volviendo ahora al capítulo 11, extrayendo el capítulo 11. Pablo comienza, digo, pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahí está hablando del Israel, porque este capítulo se divide en tres. Este capítulo se divide desde el verso 1 al verso 10. Después viene el verso 11 al versículo 24. Y de ahí es que vienen los versículos clave, del 25 al 33. Entonces, cuando él comienza hablando, está hablando de su pueblo. Entonces, él habla de los elegidos. Verso 5. Pues bien, del mismo modo también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección por gracia. Entonces, ese remanente es la elección, igual que los gentiles. Pero no estoy hablando de reemplazo. ¿Por qué? Porque lo primero que vienen es que dicen, los gentiles reemplazaron a... No, yo nunca hablaría de reemplazo. Estoy hablando de un solo pueblo. ¿Dónde enseña eso la Biblia? En Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Y lo leo, porque en él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo. No estoy hablando de reemplazo, nunca. Eso es una teoría católica. Derribando la pared intermedia de separación. Bueno, ya lo de la pared intermedia usted sabe, la ley y todo esto. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos expresos en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo. Tampoco es que nosotros no tenemos que ser israelitas ni judíos. No, porque el judío simplemente es otra religión más como el catolicismo. Simplemente es eso. Entonces, ¿qué dice? Que es un solo pueblo, un nuevo hombre. Ya hablando de la nueva criatura en Cristo. Entonces, cuando habla de todo esto, volviendo ahora a Romanos, otra vez, capítulo 11, él dice, pues bien, del mismo modo también, en este tiempo presente de Pablo, ha quedado un remanente conforme a la elección por gracia. Y aquí parece que viene una parte que es un poco, pero sí se entiende. Verso 6. Y si por gracia ya no es a base de obras, de otra manera la gracia no es gracia. Sí, ya sabemos que no es por obra. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y si por obras ya no es gracia. ¿Por qué lo nombra? Por las leyes que tenían los judíos. Entonces, mis hermanos, cuando viene en el capítulo 11, verso 7, en el que viene hablando Pablo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque el rechazo es como una ola gigante llamada gracia.
para que se entienda más fácil. La ola se levanta, la gracia, muere Jesucristo, resucita Jesucristo, se levanta, pero se encuentra con una pared, la de Efesios capítulo 2, y esa pared es la ley, el antiguo pacto. Ya voy para Gálatas, ya voy a leer Gálatas capítulo 3, que rebota, pero no para la ola, porque la ola de la gracia continúa, sino que rebota, y aquellos que rechazan al Mesías, de aquellos judíos, son desechados. Y por eso Pablo después comienza a hablar del olivo silvestre como metáfora y coloca que nosotros, los gentiles, fuimos injertados en este olivo. Pero no estoy hablando nunca de que hay un reemplazo. Por si acaso lo recargo, porque de repente alguien cree que soy católico con esa teoría. ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Cuando habla del pacto de Abraham, vamos a comenzar en el versículo 7. Sabe pues, por tanto, de los que son de la fe, perdón. Estos son hijos de Abraham. Fíjese bien. Los que son por fe, mas no de linaje. Y la escritura, previendo que Dios justifica por la fe los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. Vamos un poquitico más adelante. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Véase bien, desde Génesis. Cuando el capítulo 22 de Génesis, fueron hechas las promesas y sus simientes. No dice las simientes, no es un plural. Y Pablo lo recarga. Las simientes, no, porque es un solo hombre, como enseña Efesios. Un solo pueblo. Y ya voy para lo que enseña la Biblia de los dos pactos a la iglesia de Cristo. Dice, no dice a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué dice la Biblia respectivamente de la iglesia de Cristo? En el antiguo pacto a Israel escogido, como enseña Romanos capítulo 11, como enseña Romanos capítulo 9, a Israel escogido, ¿cómo se le llama? Santos. A la iglesia de Cristo también, santos. No son dos pueblos. Ni existe una división de que viene la gran tribulación y estos judíos son los que se quedan en la tribulación. Eso no existe. Eso no existe, aunque parece otro tema, pero mucha gente hace esa división. Nos llama elegidos, ya eso lo recalqué. Nos llama amados, a ellos también, a la amada. Algo muy importante, nos llama eclesia. En el antiguo pacto en hebreo, en el nuevo pacto en griego, eclesia. Congregación, muchas veces. Rebaño, ovejas, también se nos llama a nosotros ovejas. Nación santa, en Pedro también se nos llama a nosotros. Sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pueblo de Dios a los dos, tabernáculo de Dios a los dos, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto a su iglesia en general, que era su eclesia en griego. En el antiguo, 12 patriarcas, en el nuevo, 12 apóstoles. Antiguo pacto, Israel de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Gálatas 6:16. ¿Dónde está ese versículo en la Biblia? Y a todos los que anden conforme a la regla de paz y misericordia, sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios, que es el elegido o los elegidos. Vuelvo a Gálatas 3. Y aquí tienen que ver un poquito más de lectura en esto, porque aquí es donde está todo. La simiente era Jesucristo, todos por fe, porque existen dos Israel, como ya había dicho. El Israel carnal, que todavía existe hoy en día con los judíos ortodoxos, y el Israel espiritual. Capital, la de ellos allá, en guerra con Palestina. La de nosotros, Nueva Jerusalén, que es nuestra capital. Se fijan bien, este debate con un falso mesiánico, sería buenísimo. Ahora bien, ahora Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? Ya lo leí. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 400 años antes. Ok. La herencia, la de nosotros, es por fe. Vuelvo a Romanos capítulo 11. Vea bien, que es importante. Hay una lectura en Romanos capítulo 11, donde está Reina Valera, a partir del versículo 10. Reina Valera tiene unas palabritas en griego, bueno, una sola palabra en griego que no es exactamente como lo enseña. Se tendría que leer en la versión internacional y en la Biblia de las Américas. En el versículo 12. Es una palabra que malinterpreta mucho. Leo desde el capítulo
11, verso 11. Digo entonces, ¿acaso ha tropezado Israel para quedar caídos? En ninguna manera, pero su caída vino a ser la salvación de los gentiles, para provocar a celo. Porque Roma tenía judíos, pero netamente, igual que Gálatas, igual que Galacia, igual que Éfeso, eran gentiles. Entonces los judíos sí creían, pero no todos, igual que los gentiles. Pero cuando Pablo lo dice, él lo está diciendo en una población gentil. Entonces él tiene que hablarle a los gentiles. Y ahí es que vienen los versículos que la gente a veces malinterpreta, referente a la soberbia de los gentiles. Entonces, ¿qué dice? Y si la caída es la riqueza del mundo y el fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plena restauración? Ahí no dice restauración en griego, en el versículo 12. Y cualquiera que lo lee dice, entonces Israel tiene que ser restaurada por las promesas de los terrenos y todo ese tipo de la nación, pero habría que hacer la división en el nuevo pacto con el antiguo pacto y de pacto de ley que termina en el año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 es destruida todas aquellas cosas que los judíos siguieron haciendo después de la muerte de Cristo. Porque os digo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. 5 minutos. 5 minutos. Gracias, mi hermano, eso, exactamente. Entonces ya vamos al capítulo 11 completamente. Capítulo 8 de Juan, algunos versículos. Cuando el Señor Jesucristo le dice a ellos que eran hijos de Abraham, pero que no le entendían. Entonces quiere decir que aunque ellos fueran hijos de Abraham, no tiene nada que ver. Respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Claro, ellos se llenaban la boca diciendo que eran hijos de Abraham, los fariseos. Pero ahora procuráis matarme. Ese es el capítulo 8 de Juan. Entonces no tenía nada que ver de que fueran hijos de Abraham, sino de lo que enseña Romanos capítulo 9. En el capítulo 11, volvemos aquí. Si las primicias, hablando ya de la metáfora que Pablo enseña, vea bien, porque si de alguna manera pueden provocar a celos a los de mi sangre, hablando Pablo de los judíos, pero a los gentiles, y hacer salvo a alguno de ellos, porque la salvación viene de los judíos, sí, porque el Señor Jesucristo es judío, pero ellos lo rechazan. Juan capítulo 1, versículo 11, cuando dice exactamente estas palabras que el Señor dice, a los suyos vino, los suyos no la recibían, pero a los que son hijos, no de la carne, sino de por fe. Entonces, ¿qué dice? Si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la masa restante, también lo son las ramas. Vea bien, si somos injertados por fe en el olivo silvestre somos nosotros. El olivo, ¿por qué se nos llama silvestre? Bueno, silvestre sin Cristo, andaban por ahí siendo paganos, etcétera, idolatría, etcétera. Entonces, cuando somos injertados, ¿qué representa el olivo? El olivo representa el mismo Jesucristo con todas las promesas por fe, a donde nosotros fuimos injertados. Entonces, cuando llegamos a ese punto, existen varios versos que son malinterpretados. Por ejemplo, está hablando de la salvación general y le está diciendo a los gentiles que no se sientan enardecidos. O sea, somos salvos. Ya Israel no sirve, no, porque los apóstoles eran judíos. Lo que estoy queriendo decir es que la iglesia de Cristo está conformada no solamente de gentiles o de griegos, como en ese tiempo se decía, sino que está formada de judíos, de chinos, de japoneses. Bueno, si existieran los extraterrestres, también se les predica de Jesucristo. Entonces, cuando yo estoy queriendo decir eso, no es que exista una iglesia aparte gentil o un pueblo aparte judío, pues ahora sí. Verso 26. Esta partecita es a donde yo quiero argumentar mejor. En el verso 26 dice, de esa manera, verso 25 primero, porque no quiero, hermanos, que ignoréis exactamente, eso voy, mi hermano, de este misterio. El misterio era eso, lo que estamos hablando, que los judíos iban a rechazar al Mesías y que íbamos a entrar los gentiles, pero ellos no lo creían. Entonces, todo Israel será salvo. Ahí hay una confusión, Israel, pero ese punto, el todo, ahí dice en griego la conjunción, que kai utus pas, no olos. ¿Qué pasa? Eso es un adjetivo. Ahí en realidad no dice luego, como enseña Reina Valera, porque ese luego pareciera que dijera futuro. No, ahí no dice eso. Ahí dice en realidad es de esta manera.
Utus pas, kai utus pas, que utus pas, dice, más no utus olos, porque ese pas, ese todo, es de lo que se viene hablando, más no de un toro entero, que es el olos. Entonces ahí dice en realidad, y de esta manera, no de luego, creo que se entienda bien, y de esta manera todo Israel será salvo. Hablando de todo lo que viene hablando, con la conjunción y. Entonces, o puede que diga, y de esta forma, y de esta manera, no dice luego, todo Israel será salvo. Y de esta forma, eso es un adjetivo de modo, en griego. Una conjunción, un adjetivo, que Reina Valera coloca luego. Y ese luego no existe ahí en las copias originales de griego. Ahí dice es utus. Y de esta manera, todo Israel será salvo. O de esta forma. No estaba hablando de futuro, por si acaso, estaba hablando en ese periodo de tiempo. Ya después de la explicación que él da del capítulo 9, 10 y 11, él dice, y de esta manera todo Israel será salvo. Entonces, cuando se malinterpreta con este luego, parecería que estuviera hablando en un tiempo futuro de que todo Israel se va a salvar, que viene un gran avivamiento. Bueno, ya el avivamiento lo estaban viviendo ellos. Los judíos habían creído 3.000 en el capítulo 2 del libro de los Hechos, 5.000, y los 12 apóstoles son judíos. Entonces, después entran los gentiles, pero ya lo que se da a entender en ese capítulo es que todo Israel será salvo en un tiempo futuro. Gracias, mi hermano. Amén, mi hermano. Excelente exposición, muy ordenada. Mi hermano, le regalé 10 segundos más, simplemente, quiero que me escuchen, simplemente porque cuando yo salí, el hermano pensó que se me había caído el internet, entonces perdió un poco de tiempo en esperarme, ¿no? Entonces, por eso le regalé, más bien le devolví el tiempo que se le perdió porque yo me salí de la transmisión, más bien se lo devolví, creo que es lo justo y lo mismo va a pasar con Aníbal. Le quiero decir que si yo me salgo, no se preocupen, sigan nomás y vuelvo de inmediato. Entonces ya hemos terminado con la exposición del apologista cristiano bautista Luis Alfinger sobre Romanos 11, que se refiere a la iglesia de Cristo, y pasamos a la exposición del apologista Aníbal Eric, que va a exponer que Romanos 11 se refiere a el Israel étnico. Entonces, mi hermano, prenda su micrófono. ¿Está listo? Sí. Entonces, mi hermano. Creo que sí. Amén, amén. Entonces, su tiempo comienza a partir de ahora. Adelante. Bueno, felicitar primero a Luis, excelente exposición, querido Luis. Y ahora yo quiero presentar lo que yo creo, lo que dicen las escrituras. Pero primero quería definir algunos términos, como por ejemplo de que la palabra gentil es una palabra en latín y fue añadida por los católicos. En realidad vamos a encontrar en el griego la palabra etnos. Y etnos es también traducido como pueblos, naciones o simplemente tribus. Por lo tanto, si vamos a Romanos 11, 27, vamos a encontrar que 11:25 dice, o podría decir, hasta que haya entrado la plenitud de las tribus, o también de las naciones. Bueno, en el desarrollo de mi parte, quisiera poner algo muy importante, que es la importancia de la ley y el papel que juega en toda la Biblia. La ley que fue dada únicamente a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, tal como dice Salmo 147. Versículo 19-20, donde dice de que Dios únicamente dio sus decretos, estatutos y leyes a Jacob y no hizo esto con ninguna otra nación. Por lo tanto, Dios dio bendiciones a Israel por cumplir todos estos decretos, estatutos, ordenanzas y leyes, todo en un conjunto que era la ley de Moisés, o también conocida como la ley de Dios. Pero también dio maldiciones si es que los hijos de Israel desobedecieran, y eso lo vamos a encontrar en Levítico 26. Dentro de estas maldiciones significaba que los israelitas serían destruidos y serían esparcidos entre las naciones. Otra parte donde encontramos claramente esto está en Deuteronomio 4, donde dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los últimos días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Este pacto fue únicamente entre el Dios de la Biblia con las 12 tribus de Israel, tal como también podemos ver en Deuteronomio 10, versículo 14 y 15. Entonces, dice que en los últimos días, en postreros tiempos, Dios sería misericordioso de perdonar a estos israelitas que habían violado su ley, su pacto, para que nuevamente sean considerados pueblos de Dios. Ahora, yendo en sí al tema en discusión, habiendo asentado todo esto, vemos, por ejemplo, desde Romanos 8, desde Romanos 4, dice que ellos eran descendientes de Abraham en la carne, todo en su conjunto, no había separación, porque Pablo empieza su carta diciéndole hermanos. Hermanos era un término exclusivo, únicamente entre israelitas. Ellos no usaban eso con otras naciones o con otros pueblos. Es más, vemos en Mateo 15, 24 que Jesús dice, yo fui enviado únicamente... ¿Sí? Hermano, le paré el tiempo. Disculpe, es que hermano, suena un sonido y acá hay hermanos que dicen que se apaguen los micrófonos y estamos con los micrófonos apagados, tanto Luis Alfinger apagó su micrófono y yo. No ¿Ya? sé si quizás seas problemas de su audio, creo, porque cuando estaba hablando con usted no se escuchaba ese sonido, pero sí se entiende Ahora, todo lo que dice. A ¿se ver. escucha? ¿Se escucha? Sí, mi hermano, cada vez que habla se escucha, pero es muy despacio, o sea, yo lo entiendo. Creo que Luis Alfinger quiere. A Ahora, ver, hermano, aprende tu micrófono, no, préndelo. Cortito. Voy a apagar la cámara. Sí, yo te escucho bien. Yo te ¿ya? escucho bien. Debe ser lo del video que no te... Pero voy a apagar la cámara para que escuchen mejor, ¿verdad? Sí, puede ser ¿Oíste? para que el internet sea más fácil. Sí, él también puede apagar si él también desea, ¿no? Cosa de él también. No es obligación la cámara prendida ni tampoco es. Bueno, a ver, hermano, para no Continuamos quitarle más entonces. tiempo, para que siga la línea. Así es. En Romanos 8 Bu- encontramos de que, ¿sí? Adelante, hermano, adelante. Ya. En Romanos 8, entonces, Romanos 4, 4:1 dice que las cartas eran enviadas a los hijos de Abraham en la carne. Romanos 9:10 también dice que ellos eran descendientes de Isaac, padre de ellos. Vemos como Jesús en Mateo 10, 5 y 6, al momento de escoger su apóstoles, les envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, recordando de que luego del reinado de Salomón en castigo, el reino fue dividido en dos reinos, el reino del sur con los judíos y los de Benjamín, y el reino del norte, mejor conocido como Efraín, o las 10 tribus de Israel, que fueron dispersadas entre las naciones, tal como lo señala Ezequiel 34 y Ezequiel 36, y que en los últimos días, en los últimos postreros tiempos, según la profecía dada a Moisés, Deuteronomio 4, ellos serían reagrupados y traídos nuevamente a ser pueblo de Dios. Pablo en Romanos 8 menciona que ellos eran como ovejas descarriadas, citando lo que dice el Salmos 44, versículo 11, versículo 24, donde dice de que ellos habían sido esparcidos entre las naciones. Ahora, siguiendo Romanos 9, vemos de que Pablo cita a Oseas. Y cuando vamos a Oseas, lo que dice Oseas es, y dijo Dios, ponle por nombre a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El pacto que menciona Pablo en Romanos 11, 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y este pacto, tal como lo menciona Jeremías 31, 31 y Hebreos 8, 8, dice que sería con la casa de Israel.
recordando que la casa de Israel ya no cumplía los pactos, no cumplía las leyes y estaba paganizado. Se había olvidado de seguir esta ley que había sido dada únicamente los del reino de Judá, es decir, los judíos. Eran los que cumplían esta ley de Moisés, pero que Dios tendría misericordia en los últimos tiempos y que Jesús también dice en Mateo 15:24 que Él fue enviado únicamente a los hijos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, citando Ezequiel 34, Ezequiel 36, y Ezequiel 37 es un punto clave también porque dice de que tomará el palo de Efraín, el palo de Judá, de José, y los unirá para hacer nuevamente un solo pueblo, es decir, el reino restaurado. Y los apóstoles, al momento de que Jesús ascendía, le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? El reino en sí, el reino de Israel, significa las 12 tribus juntas. Y es por eso que Pablo dice, y de esta manera, cuando la plenitud, el conjunto de todos los escogidos de las naciones, es decir, los gentiles es una palabra en latín, una vez que estén unidos, sería todo Israel, las 12 tribus juntas, serían salvos. Y si vamos a Apocalipsis 7, versículo 3 adelante, encontramos que nuevamente todo el reino es restituido, nuevamente las 12 tribus están juntas, ya que existía entre ellos una gran enemistad, un gran odio entre ellos. Un ejemplo tenemos en Juan 4, cuando Jesús se acerca a la samaritana, y Samaria era la capital de Efraín, Isaías 7, y le dice, dame agua, y la mujer se asombra, Señor, tú siendo judío me hablas, recordando de que nuestro padre Abraham venía a este pozo a juntar agua. Ellos eran hermanos de los judíos, y tenemos ejemplos, por ejemplo, como el samaritano, el buen samaritano que cuida a que es asaltado, y que los judíos de sí, cuando Jesús le pregunta quién de estos era el prójimo, ellos se van simplemente. Entonces, claramente Apocalipsis 7:3 dice, no hagas daño a la tierra hasta que podamos sellar a todos los escogidos. Que es lo mismo que está diciendo Pablo, que de esta manera todo Israel será salvo cuando venga de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y esto está citando también a Daniel 9:24-27, cuando la gran ciudad, cuando el templo sea destruido, quitará la transgresión, quitará el pecado, quitará la iniquidad de Israel. Este pacto sería únicamente con las 12 tribus de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, y no existe, o al menos la Biblia no menciona a nadie más, porque siempre los escogidos fueron, como toda la Biblia habla, los descendientes de Abraham en la carne. Ahora, las epístolas de Pedro también mencionan acerca de las ovejas descarriadas, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2. Y estas cartas fueron dirigidas a israelitas esparcidos, tal como lo dice capítulo 1, versículo 1, a los escogidos, a los expatriados de la dispersión. Estos mismos de la dispersión que Santiago les dice al inicio de su carta que eran las 12 tribus de la dispersión, y que también en Juan 11, el sumo sacerdote, una vez profetizando, ya que era el sumo sacerdote ese año, dice de que Jesús moriría no solo por los hijos de la nación, sino también por los hijos de la dispersión. Y que también en Juan 7, los apóstoles al momento de hablar con Jesús y Jesús diciendo lo que se iba a ir, les dice de que pensaron de que Jesús iba a ir a los griegos para enseñar a los griegos de la dispersión. Por lo tanto, si Santiago dice de que eran ellos las 12 tribus de la dispersión y que Pedro dice que eran los escogidos expatriados de la dispersión, y que el sumo sacerdote Juan en Juan 11 dice que eran hijos de la dispersión, era lo mismo que decir los griegos de la dispersión. ¿Por qué? Porque en todo el mundo helenizado estaban esparcidos estos israelitas, que tendrían que ser recuperados, como dice Pablo en Hechos 9:15, donde él fue escogido como instrumento para llevar su palabra a reyes, a las naciones y a los hijos de Israel. Y que luego él dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, que él cumplió la tarea de haber llevado la palabra a todas las naciones en aquel tiempo.
Por lo tanto, Jesús dijo que su retorno sería también mientras ellos estarían recorriendo todas las ciudades de Israel, Mateo 10:23, y que sucedería en aquella generación para pagar a cada uno según sus obras. Estas obras, ¿bajo qué? Las obras de la ley, que muy bien mi oponente Luis Alfinge mencionó, que culminó en el año 70. Y como dice Hebreos también, que la ley ya estaba a punto de ser expirada, a punto de ser cambiada por un pacto nuevo y mejor, la cual entraría en vigencia una vez que quite la iniquidad de Jacob. Ahora, si vamos a Isaías capítulo 27, versículo 9, dice, de esta manera será quitada la iniquidad de Jacob cuando el altar sea destruido en añicos. Y sabemos que eso sucedió en el año 70, cuando el templo fue destruido, cuando todo el sistema mosaico fue eliminado, y en ese momento que ellos estaban bajo la ley, porque todo lo que dice todo lo que dice la ley se los dice a los que están bajo la ley, y que eso quedó en el año 70 destruido, culminado, tal como lo señalan todas estas profecías, y que Jesús tuvo que retornar en el año 70 para juzgar en juicio final a su pueblo, y no solo a ellos, sino también a todos, o unos para vida eterna y otros para condenación. Por lo tanto, esta salvación era únicamente para los que estaban bajo el primer pacto. Según Hebreos 9:15 dice, Jesús es el mediador para dar herencia eterna y redención a los que estaban bajo el primer pacto. Y este primer pacto sabemos de que únicamente fue hecho entre Dios y Israel. Ahora, vemos de que Pablo continúa y dice de que este remanente, según Romanos 11:5, ya estaba presente 2000 años atrás, antes de que sea destruido el templo. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, y es que Dios antes del año 70 siempre tuvo un remanente, el cual fue salvo. Y esto también lo vamos a encontrar en Isaías 10, que también Pablo cita en Romanos 9. Y dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros nos... también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Este remanente que habló Isaías 11, Isaías 10, y que menciona que los hijos de Israel nuevamente serían reagrupados, traídos a ser un solo pueblo, ya estaba presente en ese tiempo. Y que solamente ellos serían redimidos, tal como lo menciona Apocalipsis 14:3, los 144,000, es decir, los escogidos de las 12 tribus. Y estos eran el Israel dentro del Israel. Es decir, de todo el Israel que existía, había un remanente, y este era el remanente de Israel de Dios. Los escogidos y que fueron sellados. Y tal como dice Apocalipsis 7, únicamente ellos fueron sellados con el Espíritu Santo para señal de su redención. Y que si continuamos Apocalipsis 21:12, luego que la gran ramera Babilonia fue destruida, y la cual era culpable de derramar la sangre de todos los apóstoles y los profetas, y Jesús en Mateo 23 dice de que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, era la única ciudad que mataba a los profetas, la cual fue destruida en el año 70, y vemos como la nueva Jerusalén desciende del cielo cuando la gran Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis, es destruida. Y ahí no hay que usar tanta ciencia si vemos de que algo nuevo reemplaza a lo viejo, y vemos que la nueva Jerusalén es la que reemplaza a la gran Babilonia. Entendemos que la Jerusalén terrenal fue la destruida, acorde a lo que dice también Pablo en 1 Corintios 15, de que primero sería lo terrenal y luego lo celestial. Y en Apocalipsis 21:12 vemos que únicamente los hijos de las tribus de Israel ingresan al reino celestial para que ya no estén con más maldición, como dice Apocalipsis 24. No hay más maldición. Y esta maldición era la que tenían ellos desde que fue dada la ley a ellos. Gálatas 4:4 dice de que Jesús nació bajo la ley para redimir a aquellos bajo la ley.
y que ellos sí necesitaban redención de pecados, porque el pecado es la transgresión de la ley, y esa ley, como mencioné, fue destruida en el año 70. Eso sería, David, mi presentación. Tienes 16 minutos con 22 segundos, todavía te queda un poco de tiempo, ¿no quieres seguir o lo dejas hasta ahí? Bueno, claro, podría avanzar 2 minutos más. Sí, Donde, yo te aviso cuando te queden 2 minutos, como habíamos acordado, y adelante nomás, es tu tiempo. ya, la salvación de Israel, es decir, las profecías dadas en el Antiguo Testamento tendrían que tener cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y uno de mis capítulos favoritos, en donde podemos ver claramente de que esto se trata, no solamente del Israel de Dios, que tendría que ser descendientes de Abraham, porque recordemos que la promesa dada a Abraham sería de las entrañas, según lo que dice Génesis 15, versículo 3 y 4. Dice, daré descendencia de tus entrañas, de lo más interior, es decir, en nuestros términos, de tu semen, tendría que salir descendencia. Y vemos cómo Dios prohibió mezclar este linaje santo que fue dado, según los profetas Nehemías, y que dice, un pasaje favorito que yo tengo es Isaías 43. Dice, ahora, si dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, Isaías obviamente es un profeta de Israel, para Israel, antes del año 70 obviamente, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni te llamará a arder en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, oh Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da aquí y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es decir, eso es lo que también Jesús cita en Mateo 24, donde dice, de los 4 rincones del mundo traerá a los elegidos. Le dicen, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sácate al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense en una todas las tribus o todas las naciones. Y eso era el propósito del Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo, Pablo iría a las naciones a ir sellando a los escogidos de Israel. Y obviamente Jesús dice, cuando el Evangelio sería predicado a todo el mundo, Mateo 24:14, luego llegaría el fin. Y ese fin, obviamente que también lo cita de Lucas 21, donde dice, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán que ha llegado a su fin. Porque estos días son días de venganza, citando lo que dice también Deuteronomio 32, que es el cántico de Moisés, y que habla acerca de los últimos días de Israel del primer pacto. Y que obviamente todo encaja en el año 70. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán que llegó a su fin, porque estos días son días de venganza para que se cumpla todas las cosas que están escritas. No dice un poquito ni la mitad de las cosas que están escritas, sino dice todas las cosas que están escritas. Y esto en paralelo con lo que dice también Mateo, capítulo 5, versículo 17 y 18, donde dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, ni he venido a cumplir, sino he venido a cumplir. Ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo esté cumplido. Obviamente, más de una tilde y más de una jota pasó de la ley. Gracias. Tiempo, hermano. Bueno, le di ahí unos 5 segunditos más, que creo que es lo justo, porque cuando la avisamos, ¿no? Y todo el tema. Bueno, creo que ha sido una muy buena exposición, muy ordenada, muy respetuosa. Ambos han estado a la altura. De verdad, los felicito a ambos exponentes. No ha habido falta de respeto. Han sido muy ordenados en sus argumentos. Aunque yo no voy a especificar de quién o quién estoy de acuerdo, ¿no? En esta postura, pero el punto es
que se ha dado con altura los argumentos y con respeto, que es lo más importante para demostrar el amor cristiano que tiene que estar en todos los hijos del Señor. Entonces quiero mandar unos pequeños saludos y venimos con la refutación, la parte que a la mayoría le gusta, la refutación. Bueno, vamos a saludar a mi hermana chilena, Paola Orellana. Bendición a mi hermanita Paola Orellana, muchas gracias por estar aquí. A mi hermano Claudine Alvarado dice bendiciones, Armado, que Dios les bendiga a los que están en el chat. A Héctor Arratia, el hermano Martín BR, Gisela Valentina, Samuel Áviles, Hinner, apologista Salvador Barragán, bendiciones, Samuel Áviles, Guada Ramírez, Mario Medina, Oscar Benzor, Jonathan Guerra, Alex Palomas, Alejandro Durante, Manuel Oliveira, y a todos los que están en el chat, los voy a estar poniendo aquí en pantalla, siempre y cuando no sean comentarios a favor o en contra de un oponente, que lo pueden hacer, pero no los voy a colocar aquí porque no sería ético. Entonces, ahora vamos con la refutación. Entonces, mi hermano Eric, si puede apagar su micrófono para que el hermano Luis Alfinger pueda comenzar. Bueno, mi hermano Luis, comienza usted con su refutación. ¿Está listo? Sí, mi hermano. Ya, bueno, mi hermano, su tiempo comienza a partir de ahora. Adelante. Bueno, son 10 minutos, así que voy rápido. Lo que él me está presentando es la teoría de el Efraín. Estamos de acuerdo. Israel étnico fue disperso. Santiago capítulo 1, eso es la diáspora. Pedro capítulo 1, fue disperso. Esa es la diáspora. Lo que no podemos estar de acuerdo es que nosotros formamos parte de un Israel étnico. Eso es imposible. Lo que tampoco podemos estar de acuerdo es que todo tiene que conducirse es al Israel étnico. Eso no. Porque claro, esto es la refutación, lógicamente. Si él presenta que estoy de acuerdo. Israel, elegidos, como ya lo había dicho, tiene que ser salvo. Escogido, tiene que ser salvo. Y el Israel que es verdaderamente judío, no los házaros, ni estos que andan por ahí creyéndose judíos. No, que yo soy judío porque yo me coloco aquí la equipa y soy judío y ya sé 3 palabritas, shalom, shabbat y todo ese tipo de tonterías. No. Entonces lo que sí podemos estar de acuerdo es que el Israel elegido, étnico, tiene que ser salvo, porque va a creer en Jesucristo igual que nosotros. Pero no pueden existir dos pueblos. No es que precisamente todo esto se delega a Israel étnico. Desde el Antiguo Testamento tenemos a Ru. Por ejemplo, Ru no era israelita. Cuando digo israelita, no estoy queriendo decir judío, porque entonces tienden ese tema de que israelita es de allá, de Abraham, de por allá, de los 12 patriarcas, de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es Israel? Jacob, de Génesis, y después en Moisés, Éxodo, los hebreos. Entonces, Ru no, y está en la genealogía de Jesucristo también. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que ya desde el antiguo pacto se había luces de que los gentiles venían. Ahora bien, vamos con calma. Lo de Hechos capítulo 1 fue una pregunta del reino. Eso se responde en Lucas capítulo 1, cuando él lee el rollo y él dice, el reino de los cielos se acerca a vosotros. Cuando él lee Isaías, si no me equivoco, 53. Entonces, si él lee y él dice, el reino de los cielos se acerca a vosotros, el reino que él representaba era espiritual. Él le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces su reino es espiritual. En todo esto, cuando él le preguntan en Hechos capítulo 1, él no responde, sí, vamos a levantar el tabernáculo allá en Israel, aquí cerca. No, es espiritual. Todo esto es espiritual. Entonces no se puede hacer porque ya yo leí Efesios capítulo 2 y en el contexto del capítulo 9 y 11 y también el 10 de Romanos enseña que estamos así. Es una sola iglesia, no existen dos. Entonces todas las promesas, porque Israel se fue a los gentiles y dejaron de creer y de repente las leyes, no, porque el tema no es las leyes, no me voy a desembocar en las leyes, voy a leer por ejemplo, para ir poco a poco, Hebreos capítulo 8. ¿Por qué Hebreos capítulo 8? El pacto ya está listo, el pacto no hay que esperar más, ese es el pacto. En Romanos capítulo 8, lo de Santiago se entiende, porque esas cartas fueron escritas para los judíos, pero ¿qué hay de las otras cartas?
que hay de Efesios, Tesalonicense, Gálatas, Colosense, todo eso es gentil. Cuando Pablo dice, si no me equivoco, en el capítulo 23, nos iremos a los gentiles, sí, a las naciones, porque ellos se creían la única nación escogida. Y ahí viene el concilio de Jerusalén en el capítulo 15. ¿Qué pasó en el concilio de Jerusalén? Pablo, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, esto es progresivo. Esto no es de la noche a la mañana. Estos fueron años. Entonces, en el capítulo 11, él les dice que, Pedro les cuenta que los gentiles también están recibiendo la misma palabra que los judíos están recibiendo en ese periodo de tiempo. Entonces, ya se va conformando la iglesia en una. Ya la ley de Moisés está poco a poco siendo desechada. En Gálatas vemos el conflicto de los judaizantes, que todavía existe hoy en día. Entonces, cuando hablamos de esta teoría, es la teoría de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín ustedes conocen la historia del libro de los reyes, todo esto. Entonces quedan esparcidos los judíos, pero algún día Dios los tiene que unir y traerlos y todo Israel será salvo. Sí y no, porque tiene que ser solamente los elegidos. Un israelita que de repente, un judío, nació en Estados Unidos, pero su linaje es de allá, de Israel, y sus padres eran judíos de esos fuertes, ortodoxos, no creen en Jesucristo, ese chicarrón se va para el infierno. Ese todo Israel no cabe ahí. Tiene que ser de los elegidos. ¿Por qué tiene que ser de los elegidos? Por Romanos capítulo 9, 6 al 8, que no importa. Es más, Juan capítulo 1 también lo dice. Eso no tiene nada que ver que sea hijo de Abraham. Entonces, entender primero de que estos judíos étnicos tienen que ser elegidos y creer en Jesucristo. Primero y principal, creer en Jesucristo. Si no creen en Jesucristo, lo siento. Ese todo Israel no cabe ahí. Ese todo Israel, como ya lo dije en griego, no es de un todo Israel compacto, así no sea creyente de Jesucristo. Ese todo Israel no es holos, es paz, utus paz. Entonces, cuando dice ese todo Israel, no está hablando de que él va a unificar a toda la casa de Efraín y los va a unificar por promesa. Pero es que las promesas son de qué? Son a la luz del nuevo pacto. Y el nuevo pacto me tiene que ir a Gálatas, a Efesios y a Romanos. Entonces, cuando leemos en 8, Hebreos capítulo 8, si leemos nada más el versículo 13, al final, y aquel día el nuevo pacto ha sido anticipado primero, no. Hay que leerlo con entendimiento, desde el 4 contexto. minutos. Gracias, mi hermano. De todas maneras, la idea se está dando. Entonces, cuando leemos el nuevo pacto, es para todos. Cuidado con el micrófono. Es para todos. El nuevo pacto es para todos. Mi hermano David, apaga el micrófono. Cuando digo que es para todos, es universal. El nuevo pacto es universal. Se convierte en universal. No es que las promesas fueron exclusivas porque venían del Antiguo Testamento. Ellos rechazaron al Mesías. Ellos rechazan al Mesías. Y cae. El Antiguo Pacto cayó. Al Antiguo Pacto, al caer, ya no existe esto. El Nuevo Pacto tapa al Antiguo Pacto. Eso está en la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, que habría que leerlos completos. Entonces, en el capítulo 4 leemos la alegoría de Sara y de Agar. Versículo 28 del capítulo 3, ya no hay judío ni griego. Ellos llamaban, por eso es que nosotros nos burlamos y decimos los kipagoin, a estos judíos que se creen, estos falsos mesiánicos. Entonces, ¿por qué ya no hay judíos, ni libres, ni varón, ni mujer? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Exactamente, uno en Cristo. Entonces, si somos uno en Cristo, si vosotros sois en Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, sin necesidad de ser judío. Entonces, si regresamos a la teoría de Efraín, sí, está bien, pero los elegidos en Cristo, bajo fe, bajo lo que enseña Romanos capítulo 9, en el capítulo 1 de Juan, ¿qué dice el capítulo 1 de Juan? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí en el capítulo 1? No está hablando. Cuando dice también, Mateo capítulo 21, versículo 42, hablando de las parábolas, él les dice, le daré el reino de la viña, esa es la parábola de la viña, le daré el reino a otro pueblo. ¿De cuál era ese otro pueblo? Las naciones. Y por eso él le dice, bendeciré todas las naciones. O sea, cuando está hablando de todas las naciones, le estaba hablando de un Israel compacto que solamente eran ellos, porque eso fue lo que le pasó a ellos. Por eso ellos rechazan al Mesías. Por eso en cierta forma, Dios los endureció hasta que el celo se vino contra nosotros. Y por eso también nos dice a nosotros que no nos ensoberbertáis, para no creer que somos como ellos. No, ellos tuvieron sus leyes. Ellos fueron rebeldes, dice Pablo en Corintios, en 2 Corintios, ellos fueron rebeldes. En el versículo 11
Pero el versículo 12, pero a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese hijo de Dios sí era, como tú dices, ¿verdad?, exclusivo para ellos. Pero ¿qué pensaría un judío cuando tú le dices que un gentil, en ese periodo de tiempo, cuando un gentil también es hijo de Abraham? Wow, porque también es hijo de Dios. Wow, porque él les dice, a los cuales no han sido engendrados de sangre. O sea, no son judíos, no son de hebreos, como Pablo en Filipenses, sino que sois de voluntad de Dios. No importa eso, lo que importa es la fe en Jesucristo. Entonces, cuando habla de la alegoría en el capítulo 4 de Efesios, él está explicando los dos pactos, el de Sara y Agar. Entonces, aquí, ¿qué dice? En el capítulo 1, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. El rechazo fue lo que les costó a ellos. No todos, en parte. Pablo dice, en parte. No todos, no todos. Pero no es que todas las promesas se fueron para allá, porque por ser nosotros creyentes en Jesucristo recibimos también las promesas automáticamente. O sea, este paquete va junto, este paquete no es por galletica. Este paquete es cuando yo pido un almuerzo, ahí están todas las promesas. A mí me vas a servir la Coca-Cola, a mí me vas a servir todo. Ahí están las promesas, porque yo lo voy a pagar todo. Jesucristo pagó todo en la cruz y le dio las promesas también a todo el que cree, no nada más a los judíos y a los que son hijos de Abraham, según ellos su descendencia de sangre y carne. Entonces, ahí es donde está la cuestión de creer que solamente las promesas están allí conglomeradas solamente para los judíos. Pero Pablo en el capítulo 11, Pedro sueña y ve un éxtasis. No fue un sueño, fue un éxtasis. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y después en Cornelio con Pablo, ¿qué pasó con Cornelio? Y después ya en el capítulo 15, todo el libro de los Hechos va narrándose y se va formando. Cuando él le predica a los gentiles. Dime, mi hermano, ¿listo? Tiempo, hermano. Gracias, Mira, hermano, discúlpeme si quiero pedirle un poquito una disculpa, hermano, por no poder avisar cuando le quedan 2 minutos. Le avisé cuando quedaban 5, no sé si se logró escuchar, pero no alcancé a avisarle cuando quedaban 2 porque se me apagó el teléfono y lo estaba cargando y yo pensé que el cargador me estaba cargando el teléfono y no me di en cuenta cuando ya se había apagado. Lo tenía enchufado, no sé, creo que no estaba bien puesto. Entonces le pido disculpas por eso, mi hermano. Bueno, se pasó unos segundos, o sea, yo siempre doy unos segundos quizás más para que puedan cerrar la idea, ¿no? Y se pueda entender y no cerrarlos de golpe. Entonces. Pero todo bien, mi hermano, todo bien, ¿verdad? Con el celular tuyo, todo bien. Sí, mi hermano, todo bien y de verdad yo estoy escuchando el debate, estoy muy atento, muy, muy buen debate, los felicito, de verdad, y la gente igual aquí están comentando harto. Entonces, ahora viene el hermano Eric Aníbal, repito, pueden estar con la cámara prendida, apagada, no hay ninguna obligación. Entonces, Eric, puedes prender tu micrófono para tus 10 minutos de refutación. Bueno, gracias. Entonces, le voy a avisar cuando le queden 2 minutos, que es lo que quedamos. Sí, ahora sí ya está bien conectado el cargador. Entonces, mi hermano tiene 10 minutos a partir de ahora adelante. Muchas gracias, Luis. Tenemos que entender de que la Biblia en sí, en su conjunto, nos pone marcos, los cuales no podemos pasar. Por ejemplo, cuando dice en Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, que únicamente amó a los hijos de Israel y no lo hizo como alguna nación, no podemos pasarnos de eso. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Jeremías 31, dice que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, no podemos pasarnos más allá de eso. Cuando, por ejemplo, Hebreos 9:15 dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto para herencia eterna y para redención de pecados para los que estaban bajo el primer pacto, no podemos pasarnos de eso, porque son los marcos en los cuales nos da la Biblia para ver. Ahora, en Génesis 48, vemos cuando José llama a sus 2 hijos para que reciban la bendición de Jacob o Israel, y porque ya Israel estaba a punto de morir, y es donde llama a Manasés y a Efraín, y cruza las manos, supuestamente en una tradición donde la mano derecha tendría que ir en el mayor y la mano izquierda al menor. Pero Israel cruza las manos y pone las manos invertidas. Y José, dándose cuenta de eso, dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín,
le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y es estas naciones que habían sido esparcidas en el mundo y que Pablo tendría que ir. Ahora, la promesa de la herencia es únicamente para las 12 tribus de Israel, tal como lo dice Pablo en Hechos 26, versículo del 5 al 7, luego de recorrer, luego de enviar sus cartas, luego de predicar, luego de sellar con el Espíritu Santo a los escogidos, a su retorno ya casi camino a Roma, dice de que la promesa era para las 12 tribus de Israel. Ahora, hablando de Cornelio, el ser romano no significaba nada. Por ejemplo, también Pablo era romano, pero también era descendiente de Benjamín. Y si es que Cornelio fue sellado con el Espíritu Santo, y vemos que en Apocalipsis 7 únicamente los sellados con el Espíritu Santo eran los hijos de Israel, pues eso hace que Cornelio también sea descendiente de Israel, de los esparcidos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto también? Porque dice Hechos 10:2 que este hombre, Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios. Y únicamente Dios se dio a conocer a los hijos de Israel, tal como lo dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, donde dice, yo únicamente conocí a Jacob, no hice esto con alguna otra nación. Este era el Dios de Israel. Ahora, Pedro continúa y dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto citando de Deuteronomio 1, versículo 10, donde dice que no se haría excepción de personas entre los hijos de Israel, pero sí había excepción de personas con el resto de de los extranjeros o de los esclavos, porque, por ejemplo, si tú fueras israelita, podías comprar esclavos, pero no podías hacer eso con algún otro israelita. Bueno, y dice, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y como Cornelio era temeroso de Dios, porque conocía la ley de Moisés, por eso era piadoso, porque tengamos claro que la ley era lo que te decía que qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. No había otra manera de conocer esto, según también lo que dice Romanos 7, Pablo es explícito, que a través de la ley conoció el pecado. Pero este hombre Cornelio era piadoso y vemos en toda la Biblia que solamente los israelitas eran piadosos, entre tantos. Dice, Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Ahora, en Efesios vemos de que de los dos pueblos hizo uno, pero obviamente Pablo, conocedor de las Escrituras, está citando lo que dice Ezequiel 37, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, de la casa de Judá y la casa de Israel. Y una aclaración, ser de la casa de Israel no te hacía judío, no era judío. Los judíos eran del reino de Judá o aquellos que practicaban la ley de Moisés. Un israelita de la casa de Israel era un israelita, pero obviamente ya siendo paganizado, es decir, estar fuera de la ley, haciendo cosas que los israelitas no tendrían que hacer, eso te hacía obviamente un gentil, es decir, un pagano. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es judío e israelita. Un judío era israelita, pero un israelita no siempre era judío. Es como por ejemplo, yo soy de Lima, pero no todos, soy de Lima, y soy peruano, pero no todos los peruanos son de Lima. Es por eso que hay esta diferencia. Y Pablo dice, no hay diferencia entre judío y griego. Y los griegos, ¿quiénes eran? Y aquí dije, por ejemplo, Juan 7, que los apóstoles pensaban de que Jesús iba a ir a los griegos de la dispersión, que son los mismos que habla Juan 11, versículos 50 al 52, que eran los hijos de la dispersión y que también
así como lo aceptó mi oponente Luis, dice de que la carta a Santiago era para las 12 tribus de la dispersión, y lo mismo también Pedro en su epístola dice a los expatriados de la dispersión. Y otra aclaración, Pedro escribe sus cartas a las mismas zonas donde Pablo estuvo. Por ejemplo, Galacia, Asia y según lo que dice Apocalipsis 1, los lugares donde Asia estaba eran las 7 iglesias, por ejemplo, Efesos también estaba ahí. Y que Pedro dice de que tal como les habló el hermano Pablo de acuerdo a la inteligencia o al conocimiento que se le fue dado. Es decir, los recipientes de estas cartas de Pedro eran los mismos que Pablo predicó y que habla siempre acerca de esta gran disyuntiva, de esta gran riña que existía entre judíos y los de la casa de Israel. Y eso lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, se separan y los de la casa de Israel van en contra de sus propios hermanos de la casa de Judá a hacerles guerra. Y esta guerra continuó, pero obviamente los de la casa de Israel fueron llevados por el imperio asirio y ellos nunca regresaron. Pero sí pasó con los de la casa de Judá y ellos sí regresaron luego del cautiverio de Babilonia. Era la misión, tal como lo dice Ezequiel 34, que recuperaré a mis ovejas, a las descarriadas, y las volveré en pastos tranquilos para que nuevamente sean mi pueblo. 2 minutos. Y les pondré un David, les pondré el rey David, y obviamente entendemos quién era este David. Y era la misión de Jesucristo. Claramente él lo dice. Fui enviado a las ovejas perdidas de las casas de Israel, que no eran judíos, como lo dice también Juan. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Obviamente los judíos fueron los que los rechazaron a Jesús, pero no los de la casa de Israel, que estaban entre las naciones, que habían sido escogidos desde la fundación del mundo y que tendrían que ser sellados para luego ser redimidos, porque ellos esperaban esta redención. Y todo el Antiguo Testamento es acerca de esto. Jeremías 50 también dice, salvaré a la descarriada, a las ovejas perdidas, que son, para que sean nuevamente mi pueblo. Y las que llegan a ingresar al reino al final, al reino fueron los hijos de las tribus de Israel, Apocalipsis 21:12. En Apocalipsis 22 vemos de que los hechiceros y los perros, etcétera, quedaron afuera. Y estos perros eran los que no eran su pueblo de los escogidos, porque lo vemos en Mateo 15:23, cuando la mujer Fenicia le pide a Jesús que le ayude con su hija. Jesús no le hizo caso y le dijo, fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la Fenicia acepta su condición y le dice, Señor, también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús se asombra y sí le hace el milagro, pero obviamente esa mujer no necesitaba salvación. La salvación la necesitaban los que estaban bajo la ley. Jesús nació bajo la ley para redimir a los que estaban en la ley. Y obviamente yo no me traslado 2000 años después, sino que yo me refiero al Israel del primer pacto, al cual tenía la ley, tenía el sacerdocio, tenía esta conexión con Dios, la cual culminó en el año 70, cuando el templo fue hecho añicos. Tiempo, hermano. Bueno, yo siempre les doy unos segunditos más, para que puedan terminar la idea, ¿no? Bueno, ya hemos terminado con las dos etapas de este debate, las dos exposiciones de ambos de 20 minutos y las dos refutaciones de 10 minutos, ¿o no? Entonces, ahora pasamos a la parte que más me gusta, al menos a mí siempre me gustan las preguntas y respuestas. Aquí, creciendo en conocimiento, saluda al hermano Edwin. El pastor Winston Medina también está aquí, escuchando yo creo que al hermano Luis Alfinger. Bendiciones, pastor Winston Medina del canal Biblia en Contexto. Yo de verdad recomiendo el canal Biblia en Contexto, y de verdad bendición a mi hermano Álvaro Hernández, a mi hermana, creo, Claudine Alvarado, que están dando unos comentarios muy hermosos a este canal, y también a mi persona. Veo muchos comentarios muy bonitos hacia mi persona, y bueno, de verdad, muchas gracias, mi hermano, lo aprecio mucho, y esto me da más ganas para seguir con este ministerio. Y bueno, también yo de verdad felicito aquí a los dos exponentes que son los que se están luciendo
en este momento, pero bueno, para la gloria del Señor, que es lo importante. Aquí el único que tiene que ser exaltado por sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pasar a las preguntas y respuestas intercaladas, que serán, cada exponente hará dos preguntas, o no, intercaladas, 1 minuto para formular la pregunta, y el contrario tendrá que responder en 3 minutos. Entonces, mi hermano Luis. Mi hermano David, hay refutación, Sí, mi ¿oíste? hermano. Hay refutación de la pregunta. Por si acaso, 3 minutos, Ya. vamos a poner 3 minutos de refutación. Esas son las que más me gustan, hermano. Eso, como no habíamos acordado, pero esas son las que más me gustan. Pregunta, respuesta, y el que preguntó tiene su tiempo para refutar. Esas son mis preguntas y respuestas favoritas. Bueno, entonces, mi hermano Luis Alfinger, yo les pido por favor que apaguemos los micrófonos cuando haga la pregunta el otro, estemos pendientes de eso para que la gente pueda escuchar bien. Entonces, si mi hermano Aníbal puede apagar su micrófono para que el hermano Luis pueda formular su pregunta. Entonces, mi hermano Luis, eh, usted tiene 1 minuto para formular su pregunta a partir de ahora. Vámonos a Hechos capítulo 3. Porque versículos 22 y 23, lo voy a leer y voy a hacer la pregunta. Porque Moisés dice a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis y en todas las cosas os hable, que en todas las cosas hable. Escucha bien el 23, que es donde voy a formular la pregunta. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente exterminada del pueblo. Ok, la pregunta es esta, según estos dos versículos. Está hablando de Jesucristo como profeta, pero la pregunta es esta. Si él dice que toda alma que no escuche, está hablando del Israel étnico, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, será exterminada del pueblo. Entonces esa es la pregunta. ¿De qué me está hablando supuestamente esa alma que será exterminada del pueblo, ya que está hablando del Israel étnico? Esa es la pregunta. Bueno, creo que se entendió la pregunta. Perdón, Se la Luis, ¿de qué alma entendió. cómo me dices? Por favor, repíteme una vez más. ¿De qué alma cómo? Bueno, claro, lo puede repetir. Lee, Entonces, Luis, adelante. lee el versículo para que lo tenga más en cuenta. Lee Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Ahí tienes los versículos y la pregunta es de qué alma está hablando que va a ser exterminada de tu pueblo que no escuche al profeta. Está hablando del profeta Jesucristo, versículo 22. Entonces ahí tienes la pregunta, ya que está hablando del Israel étnico. Ya, Bueno, ya, gracias, Luis. Ya, lo que hace bueno, acá, ahora, Aníbal, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. ya, gracias. Mira, ahí lo que está haciendo Pedro está citando la ley de Moisés, está citando lo que dice Deuteronomio 18, versículo 19 al 20, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, y que hablar en nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá. ¿Quiénes tuvieron a los profetas y que citan a la ley? Únicamente los hijos de Israel. Dentro de ese contexto eran aquellos almas que tendrían que morir y que tuvieron perdición o destrucción en el año 70 porque no oyeron a Jesucristo. Y Juan dice de que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y que solamente Israel, que tendría endurecimiento del corazón parcial, pero que llegaría el momento donde solamente los escogidos serían salvos. Es lo que está haciendo Pedro, está citando la ley de Moisés del Deuteronomio 18, versículo 19-20, en ese contexto es aquellos judíos o aquellos israelitas que tendrían que ser destruidos. Esa es la respuesta. Te había muchas gracias. Entonces ha respondido el hermano Aníbal. A ver, vamos a raunar. Bien. Entonces, ahora comienza la refutación, donde puede hacer una refutación, una observación, o como gusta el hermano Luis Alfinger. Entonces, mi hermano Luis Alfinger, tienes 3 minutos para hacer una observación o refutar la respuesta de Aníbal. Adelante.
Hermano, este debate es muy corto, necesito más tiempo, pero ya será en otro debate. Mira, el capítulo 3 está hablando del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Versículo 14, mas vosotros negáis al santo y al justo. Ahí le está hablando es a los judíos. Exactamente. Está hablando de Jesucristo. Lo que tú citas es Deuteronomio 18:15 en el versículo 22, y eso está bien. Pero el profeta que está hablando Pedro es nada más y nada menos que no un Moisés cualquiera. Está hablando de Jesucristo, mayor que todo esto. Duélele a quien le duela, que aquellos que idolatran a Moisés. Entonces, cuando él viene hablando de Jesucristo, entonces si él está hablando es a los judíos exactamente en el pórtico de Salomón después de lo que sucedió, y pidiste que hicieron homicida ellos por matar a Jesucristo, rechazar a Jesucristo. Entonces cuando él les dice en el verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente exterminada del pueblo, ya es el nuevo pacto. Lo que él cita es Deuteronomio en el versículo 22, de acuerdo a lo que sucedió en el Pentateuco. Pero ya en el nuevo pacto él viene hablando de Jesucristo y señalando al pueblo. Ustedes mataron al santo de los santos. Entonces, cuando él cita en el versículo 22 de Deuteronomio, está queriendo decir, pero es que no mataron a cualquier profeta. Están matando nada más y nada menos y negando a Jesucristo. Y él se lo explica. Entonces, ya en el versículo 23, cuando él les dice, serán exterminados tu pueblo. Entonces, aquí es cuando viene mi pregunta, ¿qué pasó allí? Ya que todos estos judíos tenían que ser salvos, según la secuencia del tema. Porque estamos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, todos se les llamaron rebeldes. Entonces, si el tema es exclusivamente Romanos capítulo 11, que nos vamos a lo que es el tema, yo defiendo que es la iglesia de Cristo. Entonces, si esta gente no prestó atención y rechazó a Jesucristo, entonces lo que él dice aquí, ya en el versículo 22, serán exterminados del pueblo. ¿De qué pueblo? De ellos. Es que lo que le están queriendo decir es que no es válido. Entonces, cuando vemos al tema, que volvamos a Romanos capítulo 11, entonces me están queriendo decir, en realidad, que ese todo Israel no es étnico, y es de descendencia judía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la pregunta es desbocada al 23, al verso 23 exactamente. Lo que pasa es que por lógica tengo que leer el contexto. Entonces, si la pregunta era, ¿qué pasó con esta alma? Porque esta alma era judía, esta alma era del linaje de Abraham, esta alma estaba precisamente en el pórtico de Salomón, pero rechazaron al Mesías. En el capítulo 3, de hecho, todavía no había sucedido los demás capítulos. Estamos comenzando el capítulo 3 en el libro de los Hechos. Entonces, por eso viene mi pregunta. Entonces, quiere decir que este Israel étnico no. Gracias, mi hermano. Tiempo, hermano. Bueno, se terminó el tiempo. Sucede en los debates. A mí, igual, a veces cuando he debatido, uno quiere agregar a veces más, ¿o no? A mí también me pasa y el tiempo a veces es muy corto. Estos son temas que hay que estudiarlo, ¿no? Y estos debates lo que tienen que hacer es levantar las ganas de los hermanos de estudiar estos temas y profundizar. Y acá los hermanos están trayendo el máximo de información que se puede en este corto tiempo. Entonces, hemos terminado la primera pregunta del hermano Luis Alfinger. Entonces, ahora comienza la primera pregunta de Aníbal Eric. Entonces, hermano Aníbal, ¿puedes prender tu micrófono? Ya, gracias. Y tienes 1 minuto para formular a partir de ahora. Sí. En Hebreos 8, Hebreos es una carta escrita exclusivamente para hebreos y que fue escrita ya casi cerca a la culminación, es decir, la destrucción del templo, de la caída de la ley del sacerdocio levítico. Mi pregunta es, ya que Hebreos 8, que fue años ya después de la predicación del Evangelio en el primer siglo, continúan estos hebreos diciendo que el nuevo pacto sería entre la casa de Judá y la casa de Israel, citando a lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 31:31 también dice eso. Haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel y perdonaré los pecados y las transgresiones de Jacob. Ahora, mi pregunta es, Luis, ¿podrías citar en toda la Biblia donde diga de que haré un nuevo pacto entre la casa de Judá, la casa de Israel y cualquiera que se quiera unir a este pacto, o haré un nuevo pacto con otros países, otros, no sé?
Es decir, el nuevo pacto cierra únicamente la casa de Judá y la casa de Israel, es decir, las 10 tribus del norte más las 2 tribus del sur, donde Sí, puede hermano, entrar. disculpa, Sí. es que ya va como un minuto 26. Ay, Tratemos como de acortar la pregunta. Dele, dele. mi Sí. pregunta, Luis, ¿puedes citar en la Biblia donde dice acerca de este nuevo pacto, incluyendo a otros países? Bueno, esa es la pregunta. ¿La entendió mi hermano Luis? Sí, mi hermano. Bueno, mi hermano Luis, tienes 3 minutos para responder a la pregunta a partir de ahora. Adelante, mi hermano. Ok, la revelación es progresiva de la Biblia. Y hay preguntas como que yo buscara dónde dice que la droga es mala o dónde está la palabra Biblia en la propia Biblia. Ok, te respondo con versículos. Por ejemplo, que tú quieres que diga exactamente naciones. Bueno, mira, Gálatas, versículo 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Es que la palabra de Dios haya fallado, sino que todo lo que desciende de Israel no son israelitas, sino ni por la descendencia de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac se da llamada descendencia. Eso se responde en Gálatas capítulo 3, versículo 16, exactamente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, no dice a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno. Y esta simiente es Jesucristo. Juan capítulo 1, ya lo leí también. Entonces la promesa está progresivamente para todos, es universal. En Hebreos capítulo 8, él le está explicando sobre, tendría que leerse a continuación lo que viene en el capítulo 9, sobre este nuevo pacto a estas dos casas, pero hoy en día yo no veo esas dos casas. Esa sería otra pregunta, ¿no? Que no es válida ahorita porque estoy respondiendo. Pero entonces cuando leemos en el capítulo 11, cuando habla también del rechazo de Israel, entonces ¿cómo podemos explicar el rechazo de Israel que hace que su rechazo sea beneficio para los gentiles bajo este nuevo pacto? Entonces, no es que esté implícito, explícito, está implícito. Entonces, esto se tiene que entender de esta manera que el nuevo pacto es para nosotros, universal. Lamentándolo mucho, duélele a los judíos, a quien sea, no me voy a ensoberbecer, como enseña la carta del Romano, pero lamentándolo mucho es para nosotros, sea del país que sea chileno, peruano, venezolano, esté donde esté exactamente, el que crea en Jesucristo no será avergonzado. Dice también Romanos capítulo 10, si creyeres de tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, será salvo. No le está citando exclusivamente a judíos, porque él dice en el capítulo 1 de Romanos, verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el judío primeramente, lógicamente, para el judío primeramente, pero ¿qué dice después? Para las naciones, porque está hablando del griego, y el griego en ese momento era como decir el inglés hoy. Entonces está hablando universalmente, ahí está el pacto para todos. Cuando ellos rechazan en Mateo capítulo 21 el pacto, él les dice a los judíos, él se los dice. También cuando habla de Mateo capítulo 24, exactamente, ¿qué le dice? Todo este evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Por qué? Porque es para todas las naciones. Ahí utiliza la palabra etno, exactamente en griego. Entonces, cuando dice para todas las naciones es porque el pacto se abrió. El pacto estaba cerradito, ahora se abrió, es universal. ¿Por qué se abre? Porque es universal. Si los extraterrestres existieran, le predicáramos a los de Marte, a los de Júpiter. Entonces, el pacto ya no es para un pueblo exclusivo. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Amén. Terminó justo 3 minutos, justo. Entonces, bueno, ha terminado su respuesta mi hermano Luis Alfinger y vienen los 3 minutos de observación, refutación, como quiera el hermano Aníbal Eric Romero. Entonces, mi hermano Aníbal, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Ya. Bueno, Luis ha citado Gálatas 3:16, donde dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta simiente no era porque a alguien se le imaginó, sino que la promesa al inicio fue de Génesis 15, versículo 3-4, donde Dios le promete a Abraham que su descendencia sería a través de sus entrañas saldría esta promesa. Y que Pablo, en Hechos 26, ya cuando estaba a punto de ser llevado a Roma, dice de que esta esperanza de esta promesa era buscada para las 12 tribus de Israel. Y que Pablo también en Hechos 24 menciona que el evangelio que él predicó estaba escrita en la Tanaj,
es decir, en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no existe ninguna profecía donde mencione que nuevos personas, alguien más que no fuera dentro de la casa de Israel, la casa de Judá, sería ingresado. Es más, esto sucede, es decir, se sella todo según la profecía dada a Daniel 9, donde sellaría la visión, sellaría la profecía, luego cuando la gran ciudad caería. Es decir, luego de la semana 70 ya no habría nada. Jesús dijo, este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendría el fin. Y Pablo dice que gracias a él predicó a todas las naciones, Romanos 1.8, a toda criatura bajo el cielo, Colosenses 1.23, a todo el mundo, Colosenses 1.6, y a todos los gentiles o a todas las naciones, según Timoteo 4.17. Es decir, Pablo culminó su tarea, la cual selló todo acorde a lo que dijo Daniel 9. No existiría más allá de la caída del año 70 de Jerusalén, porque vemos en Apocalipsis que el reino celestial llegó y se llevó a los santos, y que luego de las bodas del Cordero, según Mateo 25, se cerrarían las puertas y nadie más ingresaría. En Nehemías capítulo 9, vemos cómo Dios hace que expulsen a los israelitas que tomaron esposas de otros países. Este Dios era un Dios selecto. Por lo tanto, lo que sostiene Luis no va acorde a la Biblia, porque todo culminó en el año 70, cuando la Jerusalén fue destruida, donde fue crucificado el Señor por ser culpable de matar a los profetas, y que apareció la Jerusalén celestial, y que era la esperanza que ellos esperaban llegar a este nuevo reino celestial. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, primero lo terrenal, luego lo celestial, primero lo mortal y luego lo inmortal, primero lo corruptible y luego lo incorruptible. Y estos escogidos ingresaron al reino celestial, ya siendo ángeles transformados, tal como le pasó a Enoch, y nunca más murieron. Tiempo, hermano. Bueno, son con lo que sucede en los debates, ¿no? Pero bueno, han dado harta información en el poco tiempo que se tiene. Bueno, hemos terminado con las primeras dos preguntas de ambos, entonces ahora vamos a pasar a la segunda del hermano Luis Alfinger. Entonces mi hermano Luis Alfinger desde Venezuela, el país de Venezuela. Entonces mi hermano tiene un minuto para formular. Bueno, lo único que le quiero decir es que tratemos de encajar en el minuto, ¿no? Yo igual les puedo dar unos segundos más, pero es lo correcto, ¿no? De que tratemos de hacer la pregunta clara y en el tiempo, incluso mejor si es antes del minuto, ¿no? Para que encaje bien. Entonces, mi hermano, tienes un minuto para preguntar a partir de ahora. Bueno, vámonos a Romanos capítulo 11, versículo 13 y 14. Quiero que lo leamos. Mira, porque a vosotros os digo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. La pregunta va en el versículo 14. Porque si alguna manera, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Si Pablo sabía que todo Israel tenía que ser salvo, ¿por qué dice estas palabras en el versículo 14? ¿Y para qué entonces va a los gentiles? Si exclusivamente todo Israel tenía que ser salvo. Esa es la pregunta, mi hermano. Amén. ¿La entendió, hermano Aníbal? La última parte, por favor, Luis, ¿podrías, por favor, repetirla? Sí, adelante, Romanos, Luis. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Ahí en el versículo 13 y 14. Ahí lo puedes leer, ¿verdad? Lo puedes leer. Sí. Pablo al final, en el versículo 14, dice, hacer salvo a alguno de ellos. O sea, tú lo lees y te das cuenta, si Pablo, como judío, sabía de que todo Israel, sobre todo en este capítulo, si todo Israel tenía que ser salvo o iba a ser salvo, ¿por qué dice estas palabras? Sabiendo él que todo Israel tenía que ser salvo. Y sobre todo él, siendo judío, dice, a ver si podemos salvar a alguno de ellos. Ahí tiene la pregunta. Bien, ya, excelente. Buena pregunta, excelente pregunta. ¿Está bien claro? Sí, claro. Bueno, Aníbal, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Ya. Si bien es cierto,
Jesús en Mateo 24 les dice, perdón, Mateo 23 les dice a los judíos, a su pueblo, que sobre ellos llegaría todo el juicio de toda la sangre derramada de todos los santos, desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ellos apedrearon entre el altar y el templo. Y esto citando lo que dice Deuteronomio 32, que Dios vengaría la sangre de sus profetas y de sus siervos en los últimos días de Israel, del Israel del primer pacto. Ahora, citando a Osea 2, Dios castigaría primero a la casa de Israel, pero también Judá tendría su cosecha. Y esto sería cuando el Mesías venga y que serían perdonados los pecados de la casa de Israel. Pero también dentro de eso habría un remanente. Por eso Pablo dice, abre el capítulo en Romanos 11 que tú citas, dice de que también en este tiempo ha salido un remanente, es decir, del Israel habría unos salvos, unos escogidos, unos sellados, los cuales serían salvos. Y cuando dice todo Israel se refiere a las 12 tribus en su conjunto, porque únicamente Pablo ahí estaba hablando, es decir, Pablo era del reino de Judá, no era del reino del norte. Y era importante, esto era lo que buscaban los israelitas del primer siglo. Y que Pedro también se asombra al momento de que Cornelio es sellado con el Espíritu Santo. Y únicamente los hijos de las tribus de Israel fueron los sellados, Apocalipsis 7. Entonces, por eso es de que dice, de que únicamente dentro del Israel habría un Israel. También lo dice Gálatas 6:16. Gracias. Bueno, muchas gracias al hermano Aníbal. Eric, bueno, quiero decir que hay algunos comentarios a favor del hermano Luis Alfinger, otros al favor de Aníbal, pero no los voy a poner. Entonces, bueno, hermano Luis Alfinger, tienes 3 minutos para hacer una observación o refutar o responder a lo que tú veas conveniente de lo que dijo el hermano Aníbal. Entonces, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, hace años yo tuve un debate con uno de estos neohebionistas, ¿verdad? La pregunta, si todo Israel tiene que ser las 12 tribus de Israel, que de por sí, el Nuevo Testamento, el hermano se le perdió Colosenses 2:16. El Nuevo Testamento es la luz del Antiguo. No estoy queriendo decir que sea más importante, por si acaso. Cuando digo que es la luz, es que aquellos estaban en sombra hasta que llegó el Nuevo Pacto. Entonces, si el Nuevo Pacto no nos presenta en ningún lado 12 tribus, entonces, ¿por qué tiene que ser obligado? O si el Nuevo Pacto, que caen siempre en el Antiguo Testamento para llevar las promesas al Nuevo Pacto, no, es al revés. Las promesas se cumplen en el Nuevo Pacto. Entonces, si Pablo, siendo judío, él presenta Romanos para todos, igual que Efesios, no, que era para los gentiles que estaban dispersos como judíos, no, porque entonces Pablo no tendría la necesidad de citar en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para los judíos que están regados, dispersados en la etnias. No, él divide, Pablo divide para los judíos, ¿verdad? Y los griegos. Entonces, cuando él está dividiendo, no hay necesidad entonces, si Pablo sabía que era una exclusividad, de decir, oye, a ver si se logra salvar a alguno de estos judíos que están regados. A ver si se logra salvar. O sea, no había necesidad porque el capítulo 11 se divide en 3 partes, como yo lo dije al principio. Entonces, si el capítulo 11 se divide al principio para judíos, después él habla a gentiles, entonces, ¿por qué había esa necesidad de decirle a los gentiles las palabras? Si total, todo Israel tenía que ser salvo. O de utilizar estas palabras que yo las leo y yo digo, pero bueno, ¿por qué las usa? Hacer salvo a alguno de ellos. Pero ¿por qué? Si todo Israel tenía que ser salvo bajo promesa. O de decir en el capítulo 9, cuando comienza a hablar de su descendencia, que el clamor que él levanta en el capítulo 9, oye, quisiera ser yo anatema, pero yo sé que todo Israel se va a salvar, aunque estén regados por las naciones, aunque sean de la casa de Judá, aunque sea de la tribu de Efraín, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aquí en el nuevo pacto no tiene ninguna importancia. ¿Por qué no tiene ninguna importancia? Porque cuando le hacen la pregunta a Jesucristo, Jesucristo no dijo, ya va un momento, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, levantarás el reino de David y todo aquello y bla, 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 bla. Jesucristo no respondió así. Jesucristo dijo, no le importa a ustedes lo que yo voy a hacer. Eso fue lo que le respondió Jesucristo. Jesucristo nunca respondió un momento.
yo voy a levantar el reino de Israel y vamos a volver a reinar y seremos los mejores. Él no respondió así. Y como está terminando el debate, tengo que responderte así, mi querido hermano. Entonces, cuando en el capítulo 9 Pablo habla de estas dos Israel, él está hablando del Israel carnal y está hablando del Israel neuma. Tiempo, Listo, hermano. A veces están entrando en un muy buen punto, pero el tiempo hay que respetarlo, ¿no? Entonces hemos terminado con la segunda pregunta del hermano Luis Alfinger. Y bueno, quiero mandar unos saludos antes que venga mi hermano Aníbal Eric, que yo sé que va a hacer una pregunta muy interesante. Saludos a Ana María Casabaún de Argentina, es mi amiga católica argentina, al apologista Javier Silva, tremendo apologista, mi hermano, todos mis respetos para usted, un hombre muy respetuoso que muestra el amor del Señor, a mi hermano siervo Apolos, Israel Gómez, el pastor, tremendo apologista y hombre de Dios, al hermano Esteban, Valdemar Hernández, a todos los hermanos que están llegando, Claudina Alvarado, siempre apoyando el canal, de verdad, al hermano Martín también. Entonces, ahora vamos con la pregunta del hermano Aníbal Eric. Muchas Entonces, gracias. mi hermano, vamos a reanudar. ¿Listo? Y Avisa. tiene 1 minuto para formular a partir de ahora, mi hermano. Adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, quería preguntarte, toda vez que la carta a Romanos menciona tanto a judío y tanto a naciones o etnos, para mejor entender, en Romanos 2:24, Pablo es claro y también nos servirá a nosotros para identificar claramente quiénes son estos etnos o quiénes son estas naciones. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿De dónde cita Pablo este pasaje? ¿Y por qué a causa de los gentiles sería blasfemado el nombre de Dios, toda vez de que ellos no conocían a Dios de Israel? Gracias. ¿Entendió la pregunta, mi hermano Luis Alfinger? ¿Se escuchó bien? Sí, sí, mi hermana. Bueno, mi hermano, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Adelante, hermano. Bueno, la pregunta no tiene que ver absolutamente del tema, de todas maneras la tengo que responder. Está citando de Isaías 52, pero la pregunta es de acuerdo a otro tema, que es sobre la ley. ¿Por qué él lo cita? Un texto aislado, versículo 24. En el capítulo 1 se hace la presentación y comienza desde el versículo 18 a hablar del juicio y de todo lo que es por naturaleza. En el capítulo 2 él habla a los judíos. En el capítulo 2 él habla al judío y habla al juicio. Ya a partir del versículo 17 él comienza a hablar de judíos y su ley. ¿Por qué es blasfemado el evangelio? Perdón, ¿por qué, como dice este versículo, es blasfemado a causa de los gentiles? Porque los gentiles no tenían ley, simplemente por eso. ¿Por qué? Porque le vienen hablando a los judíos y su ley. Mira que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Verso 17. Entonces, cuando termina en este capítulo, versículo 28, pues no es judío el que es exterior y es circuncisión la que es exterior en la carne, sino que es judío hablando de ellos, porque ellos eran los que se circuncidaban, más no los gentiles, más no los de otras naciones. La ley fue entregada a ellos en el antiguo pacto. Entonces les dice el versículo 29, sino que es judío el que es en el interior y la circuncisión es del corazón y del espíritu, hablando ya de lo espiritual, que los judíos no lo entendían. Entonces cuando él viene hablando de todo esto, por lógica nombra a los que no tenían la ley, que son los gentiles de aquel tiempo. Ahora nosotros tenemos la ley de Cristo. Gálatas lo enseña. Ya no importa esta ley mosaica. Segunda de Corintios capítulo 5, capítulo 3 también. Entonces cuando ya no importa esta ley, tenemos la ley de Cristo, pero en este capítulo le está hablando a los judíos y por lógica tiene que nombrar a los que no tenían la ley. Porque él viene hablando de juicio y culmina diciendo estas palabras, que no es la circuncisión, lo externo, sino del espíritu, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, si él cita, tienen que citar el antiguo pacto, porque el nuevo pacto se estaba empezando a escribir, todavía no existía un canon como tal del nuevo pacto. Entonces, él tiene que citar, lógicamente, el antiguo pacto para dar a entender a estos judíos del segundo capítulo.
pero la carta es universal. Y la carta es leída para un pueblo gentil, que era Roma. ¿Que había judíos? Sí. ¿Que había sinagogas? Claro, lógicamente. Pero en este capítulo 2, Pablo le está citando es a los judíos exactamente, y le tiene que citar a los gentiles. No tiene nada que ver con nuestro tema. Pero eso es el contexto. Dale, hasta aquí lo dejo, mi hermano. Bueno, esa ha sido la respuesta de mi hermano Luis Alfinger. Ahí está Claudina Alvarado, bendiciones a ambos, les dice, ¿no? Bendiciendo al hermano Eric y bendición al hermano Luis. Entonces, hermano Eric, tienes 3 minutos para hacer tu observación, refutación y hablar de lo que usted desea, ¿no? Sobre lo que dijo el hermano Luis Alfinger. Adelante, hermano, 3 minutos. Ya. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar, especialmente en los primeros libros del Pentateuco, de que Dios es claro y explícito, no deja lugar a dudas de que fue a Israel por amor a Abraham que escogió Dios a este pueblo. ¿Qué otra nación tendría estas leyes? Únicamente las leyes fueron dadas a Israel. Salmo 147, versículo 19-20. Entonces, decir de que Dios se puso triste por los gentiles porque no tenían ley, a Dios no le importaba de que el resto de naciones tenga o no tenga. Es decir, si a un ruso o un esquimal en ese tiempo no tendría ley, la ley fue dada únicamente y ese era el pacto que hizo. Ahora, lo que pasa en Romanos 2:24, y para mí sí es importante porque nos da clara evidencia para quiénes fue escrito esto, y que todas las profecías tendrían que hacer que regrese el pueblo de Israel a ser uno solo. Ezequiel 37, dice Ezequiel 36:17, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersadas por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Entonces, Pablo cita lo que, como dice, está escrito, a causa de ustedes, es profanado el nombre de Dios, y que lo saca de Ezequiel 36, versículo 17-21, y obviamente continúa desarrollando Ezequiel diciendo de que Dios tendría misericordia de ellos. El nuevo pacto, como repito, es un marco del cual no se puede salir, y que esa carta, tal como dice Romanos 4:1, Abraham nuestro padre en la carne, y esa es una promesa que fue dada de Génesis 15, versículo 4, 15, 4 y 5. Ahora, no importa las conclusiones que salgamos. Al final de la historia, al final de toda la Biblia, Apocalipsis 21:12 dice de que los que ingresaron al reino celestial fueron los hijos de las tribus de Israel, y el resto quedó afuera. Gracias. Amén, muchas gracias, mi hermano Aníbal. Eric, creo que ha terminado. Ya ambos han hecho 2 preguntas. Entonces quedamos que eran 2 preguntas para cada uno. Entonces, esto quiere decir que ha terminado, ha culminado este excelente debate. La verdad quiero felicitar a ambos y que, bueno, primeramente que el Señor les bendiga a ustedes, a su familia, a su país, a sus países. De verdad, muchas gracias por estar en este canal. Cuando quieran debatir, este canal va a seguir abierto para ambos. El día que quieran debatir otro tema o con otra persona, aquí no hay ningún problema. Bueno, creo que ya vamos a llegar a que los hermanos se despidan. De verdad que hay que agradecer primeramente al Señor y también a los hermanos que han dado su tiempo para poder enseñar el conocimiento que el Señor les ha dado a lo largo de su vida, y que no es fácil venir a debatir aquí, no es fácil. Mucha gente cree que es fácil y en el momento que uno va a debatir a veces entran los nervios, a veces uno se bloquea, a veces a uno se le olvida las cosas, y la verdad que es difícil entrar a la arena de los debates, pero estos hermanos han sido valientes y han expresado y han querido enseñar su fe, lo que ellos entienden de las Sagradas Escrituras. Entonces, mis hermanos, que el hermano Luis Alfinger comience en su despedida, puede mandar saludos a sus amigos, a los hermanos. Adelante, mi hermano. Bueno, mis hermanos, saludos para los hermanos del chat.
El hermano Barragán tiene razón, no existe bautista reformado, es bautista particular. Saludo también a los hermanos que estuvieron viendo el debate. La hermana Paola, me voy a poner a estudiar inglés, si no se fue a dormir, es tarde en Chile. Bueno, que creo que el debate fue una bendición, sí, en cierta forma. Se dieron dos posiciones y cada hermano toma lo que de verdad, de acuerdo a lo de la Biblia, un debate bíblico, así es que es lo que se quiere, exactamente, un debate bíblico completamente. El debate creo que estuvo bien y me agradó. Me gustaría, pero con otro tema, me gustaría que continuara este tipo de debate, que fuera así de verdad, bíblico, completamente bíblico, así tienen que ser los debates, ¿vale? Los debates bíblicos tienen que ser bíblicos. Entonces, mis hermanos, muchas gracias el hermano David, el chamo David Avilo, gracias por la moderación, mi hermano, gracias por prestarnos el canal. Gracias, mi hermano, porque sé que es tarde allá en Chile. El debate se alargó un poquito, no fue mi culpa, por si acaso. Entonces, bueno, gracias, el hermano Aníbal, Eri, también Romero, por la paciencia también, porque hubo muchos inconvenientes, pero ya se dio el debate, mi hermano, y quedamos satisfechos. Mañana lo descargo a mi canal. Que sea de bendición y buenas noches. Dios los bendiga a todos. Amén, 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 mi hermano. No, para mí es un gusto, de verdad. O sea, sí es tarde, pero yo estoy bien entretenido escuchando el debate, escuchando los argumentos, de verdad. Muy entretenido. Hermano Luis Alfinker, lo último, ¿cuál es su canal de YouTube? Si tiene un canal para que le pueda decir a la audiencia y lo puedan buscar. Bueno, se llama Dios de Orden. Dios de Orden, también el foro y el blog que manejo. Dios de Orden, así, apologética, Dios de Orden, apologética. Ahí descargo todos los debates, descargo algunos debates de algunos hermanos que son interesantes y algunas veces estudios bíblicos que doy con otros hermanos, que los hermanos me dicen para dar estudios bíblicos de otros temas, claro, infinidades de temas de apologética. Amén. Dios de Orden se llama apologética. Excelente, entonces buscamos en YouTube Dios de Orden Apologética y sabemos que ese es el canal del hermano Luis Alfinger. Entonces ahora damos el turno también al hermano Aníbal Eric Romero, también si tiene un canal también puede decirlo, aquí no hay ningún problema. Adelante, hermano. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que estuvieron todo este tiempo conectados y espero de que en algo les haya agrandado el conocimiento. Gracias, David, por la paciencia y tenernos acá, ser un excelente moderador. Y Luis Alfinker, gracias, hermano. Discúlpame, al principio fue un poco molestoso tal vez, pero es que tú también me respondiste un poquito y me piqué. Pero todo bien, excelente, la pasé excelente. Quisiera que tu país también mejore porque acá estamos recibiendo a todos los venezolanos que tienen la buena fe y la buena disposición de trabajar y aportar al país, tal como sucedió años atrás con los peruanos que emigraron a Venezuela. Lamentablemente siempre se filtra uno que otro que deja mal a los de tu país bueno, ahorita tenemos también elecciones generales, presidenciales y congresales, y el candidato al que estoy apoyando ya ha dicho de que va a favorecer a los venezolanos que se quieren nacionalizar, ¿no? Así de que, excelente, muchas gracias. Y no tengo un canal de YouTube todavía, ahorita estoy un poco muy corto de tiempo, pero quizás más adelante, ¿por qué no abrirlo? Porque lo que estoy profesando está creciendo mucho en Estados Unidos. Es un preterismo muy fuerte, mucho más que el preterista pleno o total. Así que, no sé, cuando quieran, mi Facebook es Eric Romeo. Me pueden escribir si tienen alguna duda y todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Amén, muchas gracias a usted, mi hermano Aníbal Eric Romero. Bueno, vamos ya a cerrar la transmisión. Bendiciones a todos los que estuvieron, a los que apoyan el canal. Bueno, el que quiera puede dejar su like. De esa manera el video puede ser recomendado a otras personas en YouTube. El video se puede recomendar en más lugares. Este canal no monetiza, este canal no gana dinero con estos debates. O sea, mi intención aquí no es llevarme lana para el bolsillo, sino la intención aquí es edificar al pueblo de Dios y que la gente escuche y se quede con lo que le parece más bíblico. Como dijo el hermano Luis Alfinger, este debate fue pura Biblia, pura palabra inspirada del Señor, y esos debates son los mejores, y un debate muy respetuoso, de mucha altura y de gran
información, mucha información dieron en el poco tiempo que se pudo. Entonces, bendiciones a todos los que estuvieron en el chat, a los que nos van a ver en un futuro y nos vemos en otra transmisión. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Gracias.